Guía 4. Aceptar la realidad. Este es uno de los temas centrales en nuestra salud emocional para lograr la felicidad. Una persona que no aprenda a aceptar la realidad le va a resultar difícil ser feliz. Ahora, ¿qué hay detrás de una depresión, de un enojo, de una angustia, de un resentimiento, etcétera? Pues bien, una falta de aceptación de la realidad. Ahora, aceptar la realidad no es lo mismo que conformismo o estar de acuerdo. Por ejemplo, si yo tuviera una pareja, etcétera, que fuera drogadicta, eso me puede llevar a deprimirme, enojarme, estar de mal humor, etcétera. En cambio, si lo acepto, puedo estar más sereno y en esa serenidad buscar un camino. Posiblemente leer sobre qué hacer con una persona drogadicta, buscar ayuda profesional, un grupo de autoayuda, etcétera, etcétera. Pero en ningún momento significa que estoy de acuerdo. Y precisamente en el ejemplo pues se ve que no soy conformista, puesto que hago todo lo posible por ayudarla. Bueno, ya en el ejemplo pues ya se verá en qué termina y qué decisiones hay que tomar, pero sin embargo aceptar la realidad nos da precisamente serenidad. Serenidad. En cambio, el no aceptar la realidad pues nos puede llevar a precisamente deprimirnos, enojarnos, tener rencores, resentimientos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la no aceptación de la realidad produce, nutre emociones negativas. En cambio, la aceptación de la realidad nos mantiene en un estado sereno. Entonces, cualquier problema o asunto siempre lo podemos dividir en dos. Lo que puedo cambiar o hacer y lo que no puedo cambiar o no puedo hacer. Lo que puedo cambiar o hacer, pues precisamente hay que hacerlo. Si no hago lo que puedo cambiar o hacer, aquí sí hablaríamos de conformismo, negligencia, flojera, pereza, etc. En cambio, ¿qué ganamos con darle vueltas a lo que no puedo cambiar? Deprimirme por lo que no puedo cambiar o hacer, enojarme por lo que no puedo cambiar o hacer, pues no tiene ningún sentido. Y esto precisamente hay que aceptarlo. Es lo que hay que aceptar precisamente para mantenernos en emociones serenas. Por ejemplo, aquí tenemos 9 canicas en esta base de plástico azul. La pregunta es que si nomás tenemos 9 canicas, ¿podemos sacar 10 o 11 o 12 o un número mayor si nomás tenemos 9? Pues la realidad es que no. Y si nos enojamos, ¿podemos sacar más? Pues no. Si nos deprimimos, ¿podemos sacar más? Tampoco. Si nos enojamos, nos angustiamos, etc., pues son las 9 canicas. Es la realidad. Y precisamente es lo que hay que aceptar. Otro ejemplo es como este naranjo. El naranjo, pues bueno, da naranjas. Si yo quiero que este naranjo me dé manzanas, ¿me las puede dar? Pues obviamente que no. Y si me enojo, ¿me las puede dar? Tampoco. Si me deprimo, ¿me las puede dar? Tampoco. Si me angustio, si no duermo, si me resiento, si tengo rencores, ¿me las puede dar? Pues no. Entonces aquí se ve el por qué nos deprimimos, nos enojamos en la vida, etc. Porque no aceptamos la realidad. Queremos que la realidad sea distinta a lo que es. Y efectivamente la realidad puede ser buena, mala, justa o injusta, pero es la realidad. A fin de cuentas hay que aceptarlo y no ganamos nada con enojarnos, deprimirnos, etc. Y podemos decir que hay 3 aspectos que hay que aceptar en nuestra vida. Aceptar a los demás como son, con sus cualidades y defectos. Ya vimos pues que esto no significa que estemos de acuerdo ni que seamos conformistas, etcétera, etcétera. Aceptar las circunstancias de la vida como son, a veces buenas, a veces malas, a veces regulares, y aceptarme a mí tal como soy, con mis cualidades y defectos, etc. Que esto tampoco es conformismo, ¿sí? Acepto como soy, pero ya la decisión de mejorar, de crecer, pues es esa parte. Por lo tanto, no hay que pelearse con la realidad, hay que aceptarla. Luego, al serenarnos con la aceptación, podemos ya tomar mejores decisiones y actuar. Entonces, como hemos repetido,
La aceptación de la realidad no es conformismo, es sencillamente serenarnos para luego tomar decisiones y actuar mejor. Precisamente al tomar mejores decisiones, nuestra vida marchará muchísimo mejor. Es como las olas del mar. Podemos pensar que las olas del mar pueden ser los retos, las pruebas, los problemas de la vida. A veces quisiéramos que la ola del mar viniera, pues, a un tamaño que nos agrada. Pero la mayoría de las veces las olas vendrán o más grandes o más pequeñas. Y no vale la pena ni enojarse ni deprimirse porque la ola venga más grande o más pequeña. Es mucho más sabio, mejor entrenarse para enfrentar la ola como venga y sacarle provecho y sabiduría a la ola tal como viene. Y a lo mejor hasta me doy cuenta que hay olas mejores que las que yo pensaba. Ahora, todo esto que estamos viendo requiere practicar y practicar y practicar. Hay un dicho que dice que la práctica hace al maestro. Pues bien, hay que practicar. Aquí vamos a ver lo que sería la práctica. Te recomiendo este ejercicio todos los días, que sea por escrito. Por escrito sirve mucho más. Entonces, cada vez que te enojes, cada vez que te deprimas, cada vez que te angusties, haz una pausa en tu vida y analiza qué es lo que no estás aceptando de la realidad. Analiza cuál es tu naranjo que no quieres aceptar y que quieres que te dé manzanas. ¿Qué tal persona llegó tarde? ¿Qué tal persona habló mal de mí? ¿Qué tal persona no me habló con la amabilidad requerida? ¿O tal persona me traicionó? ¿Murió tal ser querido? ¿O no me dio en el aumento que esperaba? ¿O tal negocio no se hizo? Etcétera. Revive la escena y trata de aceptarlo. Eso te ayudará para el siguiente episodio semejante. Pero por escrito. Por escrito sirve mucho más. Entonces, esa es la práctica. Todos los días preguntarnos cuando nos enojamos, nos deprimimos, ¿cuál es el naranjo que no estoy aceptando? Y ponerlo por escrito y practicarlo. Entonces, no se cambia la primera. Tenemos que practicar, practicar y practicar. Hasta lograr precisamente que se forme un hábito. Establecer el hábito de la aceptación. Cuando logramos el hábito de la aceptación, prácticamente las depresiones disminuyen en gran medida, quizás hasta un 80-90%, o se eliminan totalmente. Los enojos igual, los arranques de ira disminuyen también drásticamente un 90% más, o pueden llegar a eliminarse con la suficiente práctica. Realmente entender que enojarnos, deprimirnos no cambia las cosas, sino de manera serena, pues tomar decisiones y actuar, ¿verdad? Pero obviamente al tomar decisiones de manera serena podemos tomar mejores decisiones y actuar mejor. Y esto pues depende de ti, toda la práctica depende de ti. Ahora te recomendamos pasar a la guía 5.